efectores positivos y negativos cuando se habla de enzimas. Acá también vamos a ver algo así de efectores como factores que van a incidir en la actividad de una proteína. En este caso, la proteína se llama hemoglobina. Su función, transportar. Desde el punto de vista fisiológico, a nivel del alveolo pulmonar, con la gran cantidad de capilares que lo rodea, se produce una difusión de gases. Por lo tanto, el oxígeno del alveolo pasa atraviesa todas las capas conocidas, llega al torrente sanguíneo y se produce intercambio gaseoso, ¿no? Se capta oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. Ese oxígeno es captado por la hemoglobina. De esa manera va a ser transportado. Cuando la proteína capta la hemoglobina, el oxígeno, ese oxígeno tiene que ser rápidamente llevado al tejido metabólicamente activo. Entonces, cuando dice comportamiento alostérico, nos referimos a efectores que son términos muy importantes que se den en cuenta en fisiología. El pH. ¿Qué es el pH? El pH es el potencial de iones hidrógeno. Entonces, cuando hablamos de un tejido metabólicamente activo, inmediatamente estamos pensando en algo que vamos a hacer la próxima semana, la vía glicolítica. Y la vía glicolítica se produce piruvato, se produce lactato. Entonces quiere decir entonces de que en un tejido metabólicamente activo se incrementa la concentración de protones y eso facilita la disociación, permitiendo que el oxígeno llegue a los tejidos con suma facilidad. El dióxido de carbono es un producto de la respiración. Pero ese CO2 que estamos señalando acá, este CO2, se combina rápidamente con el agua mediante la anhidrasa carbónica. El glóbulo rojo, el CO2, reacciona con el agua a través de la anhidrasa carbónica en forma de ácido carbónico. Pero este ácido carbónico en un porcentaje determinado se disocia en ion bicarbonato y el protón. Entonces, cuando nos preguntamos de dónde vienen protones de los ácidos que se están produciendo, el ácido carbónico, el ácido pirúvico, el ácido láctico, tenemos la presencia de protones. El DPG. Este es un compuesto que es un metabolito importantísimo que sale de la vía glicolítica. O sea, el compuesto se llama el 1,3-difosfoliserato para dar origen al 3-fosfoliserato y permitir la formación de ATP. Esa es la vía glicolítica. Pero una variante, a través de una mutasa, permite que el 1,3-difosfoliserato se transforme en el 2,3-difosfoliserato. Este compuesto entonces, su síntesis es muy importante y su concentración muy importante en el eritrocito, porque esto va a tener gran influencia en la disminución de la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. La pregunta es, ¿qué de especial tiene el difosfoliserato? Es un compuesto orgánico con cargas negativas con los fosfatos que posee, y que este compuesto va a encajar exactamente en una posición entre las 4 subunidades, ¿no?, o protómeros de la hemoglobina. Cuando una molécula no tiene esa capacidad, una molécula de hemoglobina no tiene la capacidad entonces para que este difosfoliserato pueda encajar, entonces inmediatamente digo que puede aumentar la afinidad de esta molécula de hemoglobina. Si aumenta la afinidad, significa que el coeficiente de Hill, ¿no?, de un número determinado que tiene, comienza a disminuir. Al aumentar la afinidad, el coeficiente de Hill va a disminuir. O sea, es una relación pues inversa, ¿no? Procede de esta manera. Y eso sería muy perjudicial para la salud en general. Cuando nosotros hablamos del efecto Bohr, pensemos en lo que acabo de decirte, ¿no? Si hay ácido carbónico bajo la forma de CO2 más agua, la presencia de protones promueve la liberación de oxígeno. A eso le llamamos el efecto Bohr. ¿Y cuál es la aplicación? Acabamos de decirlo, ¿no? En los tejidos metabólicamente activos necesitan la presencia de oxígeno rápidamente, ¿no? Por lo tanto, tiene que disminuir tremendamente la afinidad que tiene, pues, la hemoglobina por el oxígeno. Importancia: los tejidos metabólicamente activos requieren constantemente de oxígeno. ¿Está claro esa parte? Perfecto. Entonces, en este gráfico, nuevamente te pido para que tú me interpretes, ¿no? ¿Qué significa este eje de acá? Claro, el porcentaje de saturación, perfecto. ¿No es cierto?
Cuando yo estoy hablando de la hemoglobina, ¿qué estoy pensando? En una molécula que va a transportar en última instancia 4 moléculas de oxígeno, porque tiene 4 hemos. Cada hemo se encuentra en unas cadenas polipeptídicas. Y cuando analizamos este gráfico y vemos que es una curva sigmoide, ¿qué idea nos está dando? Porque no es una hipérbola. Entonces, cuando una molécula tiene esta característica en su función, ¿qué deduzco? Que hay un efecto cooperativo. ¿Te aprendiste esa palabrita? Que hay un efecto cooperativo. Quiere decir entonces de que de a pocos van entrando los oxígenos. Entonces, cuando entra un oxígeno a una de las cadenas, al EM, entonces se produce un rompimiento de puentes salinos. La pregunta es, ¿por qué se produce un rompimiento de puentes salinos? ¿Qué genera que se rompan los puentes salinos? ¿Qué opinas de lo que vimos ayer? ¿Por qué se rompen los puentes salinos? Porque el hierro se moviliza 0,75 Armstrong ¿hacia dónde? ¿Hacia el plano de quién? De la porfirina. Y eso jala el segmento F. Y eso produce un rompimiento de los puentes salinos. Debido a que al haber una distancia mayor ya no es posible la atracción electrostática entre los aminoácidos que estaban frente a frente. Entonces, si este aminoácido baja, ya no es posible por la distancia que se pueda ver una atracción de tipo electrostática o puente salino. Pero eso sí, se requiere más energía para que entre el primer oxígeno que para el segundo. El segundo oxígeno que va a entrar entra mucho más cómodo, produciendo un rompimiento. Y al revés, y aún así, cuando entra el tercero es más fácil todavía. Entonces se va venciendo la resistencia termodinámica conforme va entrando el oxígeno. Por eso que aparece esta curva, que después llega un momento en que todo se satura, ¿no? Entonces, cuando yo te di el ejemplo del rojo escarlata, una manera subjetiva para deducir esto, de la mioglobina y hemoglobina, yo te dije que ese rojo escarlata no aparece tan rápido. ¿Te acuerdas que te conté? Pero va a aparecer, claro que aparece. ¿Cuándo aparece? Cuando estamos acá, en el 100% de saturación. Ese tiene 100% de saturación, lo dijimos nosotros, que si esta curva explica bien la fijación del oxígeno para la hemoglobina, ese término que le damos al término I, por ejemplo, nos da una idea clara, ¿no? Porque este 100% inmediatamente tengo el 50%. Y ya llevado a un gráfico, si esta es una curva sigmoide, entonces acá en el gráfico nosotros trazamos y por acá voy a encontrar el P50. Yo te hice escribir el P50 y hice que te lo aprenda el P50 y por favor trata de entender que el P50 es un término importantísimo de la constante de equilibrio. Porque la molécula tiene que tener, en la reacción tiene que haber reactantes y productos y tiene que haber una constante de equilibrio. Y el P50 es una muy buena referencia, pero yo quiero definirlo de la siguiente manera, ¿no? Es aquella presión parcial en la cual la mitad de las moléculas se encuentran llenas de oxígeno, la otra mitad no. Es el P50. Para mí, ¿qué importancia tiene saber el P50? Que es un valor que me va a señalar muy importante para hablar que si disminuye o aumenta la afinidad por el oxígeno. Entonces, nosotros quedamos que si una curva me sale por acá, ya tengo una idea clara que está disminuyendo la afinidad. Si una curva me sale por acá, quiere decir que va aumentando la afinidad.